Hola, Joaco, que veo el chat. Bueno, los escuchan. Yo dice, bueno, tengo un par de dudas más, pero bueno, te digo la primera que tengo. Dale. ¿Viste cuando los enlaces de puente de hidrógeno entre las bases, por ejemplo, en el ADN, entre la adenina y la timina, que forman dos puentes de hidrógeno? En el ARN, cuando ese cambio se hace en vez de timina por uracilo, o sea, son dos puentes de hidrógeno también. Exacto, Ah, bien, exacto. buenísimo. Porque si ustedes se fijan en la forma de la molécula, de la adenina con o sea, la compatibilidad que tiene en realidad con la citosina, con la timina, perdón, o con el uracilo, la timina o el uracilo, el lugar en donde participa la unión no es en donde está la diferencia entre ellos dos. Entonces, sí, la unión es por el mismo lugar y son dos puentes de hidrógeno. Yo creo que en el apunte de clase hay una imagen de eso. Bueno, decime qué otra duda, Avi. Me dijiste que tenías otra duda. Sí, pero no sé, capaz que los otros también tienen, pero bueno, te digo, ¿de dónde saca, no me quedó claro de dónde saca bien la energía la ADN polimerasa 3? O sea, no me quedó muy claro el video. Todas las polimerasas sacan la energía de los mismos nucleótidos cuando están colocados, o sea, cuando están como trifosfatos y no en forma de monofosfato, que es como los incorpora la cadenita, ¿sí? O sea, el mismo. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la unidad 1, pero bueno, ahí, perdón, que te iba a compartir, justo ahí encontré la imagen, volviendo a eso, Abril, fíjate acá, donde están las uniones, la timina, que es esta, en el caso de que no hubiera timina y hubiera uracilo, el grupo metilo está acá, entonces fíjate que no interfieren los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces por eso son dos iguales. Bien. Con respecto a lo otro que me preguntas, en la unidad 1, al final de la unidad 1, había como una breve descripción cuando estábamos viendo los nucleótidos del ATP. Y les decía que por cada mol de ATP que yo metabolizaba, en realidad liberaba 7 kilocalorías. ¿Pero por qué liberaba 7 kilocalorías? Porque en realidad desde ese ATP pasarlo hacia AMP, o sea, soltar esos dos fosfatos, eso es una reacción exergónica. Entonces, ahí tenían el dibujito de la molécula de ATP para que sea como más visual con los tres fosfatos y les decía que si perdían, o sea, perdían uno y después pierden otro, o por lo menos perder hasta ADP, porque la cantidad de 7 kilocalorías está medido por lo menos en la primera reacción, que es la más exergónica. Quiere decir, es la que más libera. Entonces, libero eso y libero energía al medio. Entonces, esa energía que libero del medio es la energía que utiliza la misma ADN polimerasa para unirlo, ya sea la 3 o cualquiera de las otras, porque las otras en realidad reemplazan un cebador o corrigen el ADN, pero también agregan nucleótidos de ADN. O sea que yo agrego el nucleótido rompiendo la molécula y al romper esa molécula, como es una reacción exergónica, es como que agarra la enzima y aprovecha esa enzima para utilizarla. ¿Se entiende? Sí, 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 ahí lo entendí mejor. Claro, que serían, no sé, los enlaces entre los fosfatos que son los que dan como esa energía. Claro, o En sea, efecto. rompen el enlace y al romper ese enlace, obviamente, liberan, digamos, la energía que necesita. O sea, una liberación, digamos, exergónica. Esta reacción en realidad es importantísima, más allá de que nosotros lo hemos visto desde la unidad 1, que yo les nombraba recién, en metabolismo, en realidad lo que hicimos es justamente analizar todos esos, ¿sí? O sea, todos esos ejemplos. A ver si, díganme cuando vean la pantalla. Ahí se ve. Ahí la ven, ¿no? Bien. Entonces, a ver, para que quede claro, un ATP, cuando se libera y me da ADP y fosfato, esto es una reacción exergónica, o sea que esto libera energía. Quiere decir que la misma, en realidad, transformación del ATP al ADP suelto una cantidad de energía. Pero después este ADP de nuevo se puede volver a degradar y darme AMP más fosfato.
Entonces, otra vez es otra liberación exergónica. Les hago una flechita chiquitita porque en realidad se libera en realidad más energía en la primera, en esta, que en esta. Esa es la realidad, libero más energía. Pero la energía de estas dos reacciones es la que agarra la polimerasa, o sea, la liberación que libero, digamos, en el medio cualquiera de las polimerasas. Lo agarra la polimerasa y lo utiliza para ensamblarlo a la cadena. ¿Qué ensambla la cadena? Y esto, por ejemplo, que es una MP. Pero acá se los di con el ejemplo de la, sepan obviamente que en la representación tendrían que ponerle acá la D de acuerdo a cómo le llamo si estoy sintetizando una cadena de ADN, porque son nucleótidos de desoxirribosa. Pero así como se los puse con el A, o sea, con la adenina, lo mismo pasa con cualquiera. O sea, por ejemplo, con GTP, por ejemplo, con CTP, o sea, con cualquiera de los demás. ¿Sí? De esa misma reacción de ruptura de la molécula, la polimerasa obtiene esa energía y la usa para ensamblar. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, díganme, ¿qué otra duda tienen? Yo tengo una duda en la transición, ¿puede ser? Del ADN. ¿Sí? Que dice que la ARN polimerasa se mueve en dirección 3', 5', y después dice que sintetiza en dirección 5', 3', y que, bueno, reemplaza por tinina en vez de adenina, lo cambia por uracilo. Entonces, en esa parte no Bien. entendía. Y que también que la ARN polimerasa no necesita cebador. Entonces, como que sintetiza sin el cebador también. Exactamente. Ustedes recuerden que la cadena de ADN se abre en dos para empezarse a copiar, ¿no? O sea que yo tengo una cadena que se me está abriendo y en esa ruptura, digamos que yo tengo del medio, voy a empezar a sintetizar una nueva cadena de ARN. Esta burbuja, que es lo mismo en realidad que la burbuja que nosotros hemos visto, la diferencia de la burbuja cuando el ADN se está replicando y cuando se está haciendo este proceso, es que yo solo utilizo uno como cadena molde. ¿Sí? O sea que tengo una molécula de ADN, que es la que tendríamos acá en azul, pero la de ARN se sintetiza solo de una cadena, o sea que esta sería la cadena molde, ¿y la otra cómo se llama? Codificante. Bien, ¿y por qué se llama codificante? Y porque la nueva cadena se codifica igual a la codificante, o sea, antiparalela a la molde. Perfecto, o sea que esta cadena que tenemos en rojo, por más de que sea ARN, y obviamente tiene un cambio porque los nucleótidos no son los mismos, pero además de no ser los mismos, tienen un cambio de bases, o sea, donde iría una timina, va un uracilo. Sin embargo, esta cadena roja me va a quedar como igual en la secuencia a esta codificante, entonces por eso la llamo así. Por ejemplo, si yo tengo en la cadena digo molde, por ejemplo, tengo una secuencia, vamos a poner una de ejemplo, se supone que cuando se abre esta cadena codificante del otro lado me queda empalmada, ¿sí? O sea que donde había adenina va a haber timina, acá va a haber guanina, bueno, y así en cada una de las secuencias porque es complementaria. Ahora, cuando yo agarro como molde a la cadena, ese molde me sintetiza un complemento que obviamente es una secuencia complementaria de esta, pero de ARN, o sea que a la adenina se le copia un uracilo. Las otras bases me quedan iguales, pero la diferencia va a ser timina por uracilo. Esta cadena es muy parecida a esta. Bien, hagamos de cuenta que esta secuencia es lo mismo que yo estoy representando acá. Si yo estoy sintetizando en este sentido, y yo digo que el sentido de síntesis de esta nueva cadena es en sentido 5', 3', ¿cómo yo leo la cadena anterior? Porque esto es igual que cómo funciona la ADN polimerasa. ¿Y no se leía 3', 5'? Perfecto, si yo sintetizo en dirección, o sea, la cadena nueva va en dirección 5', 3', la dirección de lectura, que es la cadena que yo estoy tocando, o sea, de ADN, va al revés. Tiene que ir de 3' a 5'. ¿Por qué? Porque siempre son antiparalelas.
O sea, siempre la cadena de este lado yo me voy a encontrar una cadena que también iba a ir de esta dirección. Fíjense que incluso hasta en estas cadenas también la codificante tiene la misma dirección que va a tener la ADN, el ARN que se está sintetizando, siempre. O sea, en realidad yo estoy usando justamente por eso un molde. O sea, que esta va a tener una dirección 5,3 de la misma forma que tiene la dirección la cadena codificante. ¿Sí? Eso significa ir en un sentido, pero leer en el otro. Es porque la enzima se para en la cadena y yo digo, está sintetizando así, 5', 3'. Pero en realidad si yo estoy viendo la dirección de lectura, que es esta de la cadena que estoy acá, y bueno, estoy yendo en dirección 3, 5. Esta dirección no es solo de la ARN polimerasa, sino que acuérdense que la ADN polimerasa también sintetizando el ADN va en dirección 5', 3' y leen 3', 5'. ¿Sí? ¿Eso quedó claro, Gaby? Sí, sí. Entonces sería que la ADN o la ARN polimerasa no son iguales, significa que, o que tienen algo en sentido común. No, tienen el mismo sentido, pero son Ese. dos enzimas distintas. Si yo tengo una ARN polimerasa, la ARN polimerasa sintetiza una cadena de ARN. En cambio, la ADN polimerasa sintetiza una cadena de ADN. Quiere decir que siempre, y esto no tiene excepción, la ADN polimerasa está en la replicación del ADN, o sea, participa cuando se replica el ADN, en cambio la ARN polimerasa participa en el proceso de transcripción. ¿Sí? No la replicación, son dos cosas distintas. Otra cosa que vos me preguntabas era el tema del cebador o primer. El cebador o primer es una señal para la ADN polimerasa para pegarse. O sea que si yo no tengo cebador es como que la ADN polimerasa era media vaga y no empezaba a trabajar. Pero en realidad esa señal me indica cuál es el comienzo del ADN polimerasa y eso me posibilita también, al haber una señal a través del cebador o primer, que la ADN polimerasa incluso no sintetice los telómeros y eso me marca el envejecimiento celular, que de hecho es un evento que le sirve a la célula, marcar cuándo está vieja, obviamente. La ARN polimerasa es una enzima que se está copiando en el ciclo celular un montón de veces para sacar distintas de estas cadenitas de ARN y sintetizar un montón de proteínas. Entonces, no utiliza para señalizar, o sea, esa molécula de señalización, no utiliza este cebador. ¿Qué utiliza? ¿Qué lee? ¿Qué leyeron que utiliza como señal esta ARN polimerasa? En la secuencia promotor, ¿era? Bien. ¿Es la caja tata o no? Exacto. En las células eucariotas, porque en las procariotas no existe, en las células eucariotas antes de pegarse existe una secuencia que le llamamos caja tata, y la caja tata en realidad es la señal para que esta secuencia se adhiera, o sea, la ADN polimerasa se adhiera y después de adherirse a la caja tata va a empezar a sintetizar. ¿Ahí ven el cuadernillo o ven la pantalla? O sea, ¿ven el dibujo de recién o ven el cuadernillo? Que no sé si compartió. El dibujo. ¿Cómo? El dibujo de recién. Ah, bien. No, ahora lo cambio. No, se ve que compartí una pantalla y una ventana que les quería mostrar el dibujito de la caja tata. Esta caja tata, que existe nada más en las células, obviamente, digamos, en las células eucariotas, ¿qué reemplazo tenía en las células procariotas? O sea, ¿cómo yo controlo esa secuencia en una célula que no es en realidad eucariota? Se quedaron mudos. ¿Qué utilizo? ¿Cómo le llamo a esa secuencia? ¿No es la señal de terminación, profe? La señal de terminación es cuando yo finalizo, justamente. Hay un cuadrito, estoy tratando de buscarlo, yo lo voy a encontrar. Son las secuencias consenso, esas son.
Bien, las secuencias consenso. Esas secuencias consensos que le figuran como secuencia de Shiny Algarmo son importantes, ¿sí? Aunque aparezcan así como que parece un detallito al final del pie, como un pie de página o en un cuadrito, es importante ese dato. Ahí encontré, ahí les comparto. Justo tenía una pregunta a eso. ¿Cómo? O sea, justo tenía una pregunta a eso. Esas Bien. secuencias, consensos, son o sea, sería la caja tata en procariotas. Exactamente, sería la caja tata del procariota porque no hay una secuencia fija. Bien. Entonces, como no hay una secuencia fija, le llamo secuencia consenso. O sea, sé que está ubicada más o menos entre 35, o sea, a 10 pares de bases de cercanía, pero no es una secuencia igual que la otra que tiene timina, adenina, timina, adenina, adenina, adenina. O sea, esa secuencia prolijita, digamos, Claro. pero tiene la misma función, ¿sí? Y les dice dos secuencias porque hay dos secuencias distintas dependiendo de los tipos de células procariotas. Esto entonces, la secuencia reguladora de la transcripción, los que les figura en este cuadrito, es muy importante que se lo sepan. ¿Cuál es o sea, para qué sirve esa señal? Para adherir a la ARN polimerasa, ¿sí? La ARN polimerasa no tiene cebador o primer, no hay otra enzima que le sintetice una secuencia como a la ADN polimerasa, sino que detecta sitios en la misma molécula de ADN. Ojo con esto, chicos. Nosotros estamos viendo una partecita. Es como decir, pero ¿sabes cuántas cajas tatas hay en una molécula de ADN? Imagínense que hay una caja tata antes de cada gen. Entonces yo digo, ¿y cómo carajo sabe la ARN polimerasa cuál de todas las cajas tatas pegarse? Entonces, hay un montón de otras secuencias, digamos, secuencias de eventos químicos que ocurren en la célula que no lo estamos viendo. Pero a ver, sepan que la caja tata es una secuencia que está antes de un gen. Sin embargo, cuando pasa algo, por ejemplo, yo tengo una demanda para que una célula sintetice mayor cantidad de melanina, por ejemplo, una célula de la piel, que estuvo expuesta al sol. Entonces, al estar expuesta al sol, recibe la señal de mayor intensidad lumínica y ese aumento de la intensidad lumínica desbloquea los segmentitos en donde estaba acoplado el ADN y estaba la caja tata para desbloquear, digamos, ese gen de la melanina. Entonces, ante la exposición de ese rayo, se estimula esa caja tata para que se pegue la ARN polimerasa, sintetice esa secuencia, o sea, la transcriba, después hace traducción y se sintetiza más melanina. Entonces aparece mayor cantidad de melanina y la piel se ve más oscura, como por ejemplo cuando nos quemamos que se ve la piel más oscura. Hubo una señal del exterior que me demandó hacer esto. Por ejemplo, tengo hambre. Bueno, tengo hambre, entonces el hipotálamo me lee esa señal de que tengo hambre y secreta determinadas hormonas que van por sangre, y cuando llegan a determinadas células, esa hormona que llegó a esa célula desbloquea determinados genes para producir enzimas. Por ejemplo, en el estómago para producir enzimas gástricas o en el intestino para producir enzimas intestinales. Entonces, ya anticipándome que no solo ese hambre, o sea, me da la señal en el cerebro para que yo vaya e ingiera alimentos, sino que encima ya le va dando la señal a cada una de mis células que vaya secretando las enzimas para que vaya degradando lo que se va a venir. Por eso cuando tienen hambre, por ahí les hace así como ruido el estómago, porque es como si todas las enzimas empezaran a actuar y quieren degradar no sé qué, porque no hay nada, pero se van preparando, ¿sí? Todo es una secuencia, un juego entre bloqueos y desbloqueos de genes. Con estas secuencias que estimulan a la ARN polimerasa pasa lo mismo. Entonces, hay miles de cajas tatas, porque recuerden que cada caja tata es una secuencia anterior a donde hay un gen que va a copiar, o sea, se va a pegar esta ARN polimerasa y va a copiar esa secuencia. Esa caja tata me muestra, o sea, o se expone o no, dependiendo, obviamente, la afinidad que tenga. Y no solo la caja tata y las secuencias consenso, sino que el lugar en donde se pega la ARN polimerasa, perdón, se llama secuencia promotora. Entonces, reconozco la caja tata o la secuencia consenso en las procariotas, pero me pego en la secuencia que se llama promotor y de ahí avanzo y empiezo a sintetizar, ¿sí? Esto entonces es muy importante, pero no solo esto, sino las otras diferencias que están en este cuadrito, ¿sí? Si alguno no entendió estas diferencias, lo vemos porque son importantísimas. ¿Quedó claro eso o no, ese cuadrito? Yo tengo una pregunta, pero es como, creo como vos decís, o sea, no sabemos cuánto.
Cuando el ARN es monocistrónico en eucariotas, entonces, digamos, se necesitaría un complejo ribosómico. Y en eucariotas, como es policistrónico, ¿se necesita más? ¿O eso? No, el complejo no tiene que ver con el complejo ribosómico. O sea, tiene que ver con la cantidad de secuencias polipeptídicas que yo voy a poder sintetizar en base a esa cadena, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, yo no me importa. Ahí están viendo la cosa, ¿no? Sí. Esperen que borre esto. Listo. Cuando yo tengo un ADN monocistrónico o policistrónico, la diferencia es esta. Supongamos que este es un ARN mensajero de una célula eucariota, ¿sí? Y este es el ARN mensajero que se sintetizó de la procariota, ¿sí? O sea, la vamos a diferenciar con una letra. Esa secuencia de ARN mensajero salió obviamente de un ADN y hizo el proceso de transcripción previamente, ¿sí? Con la ARN polimerasa. Bien, ahora, cuando yo me voy en una célula eucariota a sintetizar esto, recuerden que este ARN mensajero se sintetizaba una secuencia, se hacía un corte y empalme, o sea, se achica la cadenita, se sacaban y me quedaban solo los exones, pero de esos exones que yo tengo, de cada uno de estos ARN mensajeros sintetizo una cadena polipeptídica. O sea, una cadena polipeptídica sería el resultado, o sea, o una proteína, ¿sí? Depende del tamaño que tenga, no importa, una sola, ¿sí? Un ARN mensajero, una proteína. Sin embargo, en la célula procariota, desde esta secuencia, puedo sintetizar muchas cadenitas polipeptídicas, o sea, muchas proteínas, no una. Pero ojo que esto no tiene nada que ver a cuántas veces yo voy a estar exponiendo esta cadena a un ribosoma. Porque yo acá puedo tener un polirribosoma y acá también, ¿eh? Supongamos que esta es la cadenita y hago un ribosoma chiquitito, ¿sí? Supongamos que eso es un ribosoma. Yo puedo tener un montón de ribosomas adheridos y tener una estructura de un polirribosoma sobre esta cadena y también sobre esta. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por eso quizás, Emi, te has confundido al decir tiene muchos ribosomas que se pegan. Claro, porque cuando me dicen sintetizo más de una, yo estoy sacando más de una, entonces quiere decir que si saco una sola hay un solo ribosoma y si no hay muchos. No, porque cada uno de estos ribosomas está sintetizando una cadena polipeptídica, pero al yo decirte acá una proteína, quiere decir que todas estas que salen acá son todas iguales, son copias de lo mismo. La diferencia del ARN del procariota es que al sintetizar distintas cadenitas de proteínas, cada uno de estos ribosomas está sintetizando, después avanza la cadena y sintetiza otra distinta y otra distinta, te las voy a hacer así separadas, así se entienden, cada una de las proteínas distintas que sintetiza. También sintetiza muchas copias cada ribosoma, pero cada uno de estos es una secuencia polipeptídica distinta. En cambio, acá siempre es la misma. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí está. Gracias. Bien, no, de nada. Esto es importante porque también es una forma que evolutivamente se llegó justamente a esto, que es una perfección del proceso, porque sintetizar una sola enzima es como, o una sola proteína, es como decir, bueno, si de última se manda un moco, la ARN polimerasa, o tiene el ADN alguna mutación, afecto una sola proteína y no toda una cadena de proteínas como le pasaba al ARN de los procariotas, de las bacterias. Bueno, chicos, ¿qué otra duda? Díganme, ¿o qué otro tema les han quedado así como colgado? Yo tengo una duda, perdón, sobre los telómeros. O sea, cuando dicen que un gen no tiene extremos físicos, entonces los telómeros no son genes porque están en los extremos. Pero perfecta observación, sí, los telómeros no son genes, son secuencias no codificantes. Y no solo los telómeros, sino que en realidad, por ejemplo, en las secuencias, vieron que el cromosoma tenía como una forma así como de X, que ahora vamos a ver bien cómo se replican en esta unidad que viene, en ciclo celular, pero ¿se acuerdan que ya lo vimos en la unidad 2 donde había un dibujito de un cromosoma
y se veía esta secuencia, digamos, ahí donde se unía una cadenita con la otra. Esto de acá, ¿cómo se llamaba? Centrómero. Bien, bueno, los centrómeros, los telómeros y un montón de otras secuencias en realidad que sirven para enlazar o para plegar la molécula de ADN, son secuencias que se llaman secuencias no codificantes. Al ser no codificante quiere decir que no tienen ninguna secuencia que siendo leída pueden sintetizar una cadenita de ARN mensajero que me pueda dar como resultado una proteína. Eso significa no codificante, que no son genes. De hecho, si ustedes leyeron también bien en la bibliografía, les decía que la mayor cantidad del ADN de una célula es no codificante. Más del 66% del material genético que está, o sea, cada molécula de ADN es no codificante. O sea, son secuencias repetidas para permitir el plegamiento, para permitir la unión de las moléculas de ADN como en el centrómero, o el acortamiento para marcarme el envejecimiento como los telómeros, pero no codifican. O sea, el porcentaje del material genético que codifica en cada molécula de ADN es menor que el que no codifica. ¿Se entiende? Sí. Pero digamos que como es definida en todos los seres humanos, o sea, siempre es la misma, es como el número de serie del humano, por ejemplo. La secuencia de los genes. Ajá, no, no, porque viste que habla que en la secuencia, en los humanos es una secuencia timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. O sea, es como que eso sí o sí siempre... pero vos estás hablando de los telómeros. Sí. Ah, sí, los telómeros sí, es una secuencia definida porque es una señal, entonces vos decís, no es solo la señal, sino que tiene pegadas como si yo le pegaría alarmas de que no hay que tocarlo, que en realidad son metilaciones, o sea, grupos metilos que se ponen en el extremo y que le dan la señal en realidad a la ARN primasa para que no se pegue y no le pegue un cebador y todo. Eso es lo que te dice, por ejemplo, la caja TATA, que es una secuencia repetida de timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Pero eso en los telómeros. No les han dado, por ejemplo, una secuencia en los centrómeros porque hay distintos tipos de secuencias de centrómeros, pero son secuencias así que en realidad no me codifican nada. O sea, no llevan a un resultado. Pero no traten de buscarle la explicación en a ver si ese codón existe o no, porque si ustedes ven el telómero, digo, no, pará, pero si el telómero se copiara a ARN y el ARN yo lo busco en las secuencias de los codones, sí me codifica algo. Entonces, ¿por qué es no codificante? Está señalizado, es como si, como les digo, háganse la idea de que están como pegadas unas alarmas en donde yo digo, no lo puedo tocar o no lo puedo sacar. Pero no es que las secuencias sean sí adaptable a copiarse a un codón y después a una secuencia de una cadena polipeptídica. Es como que están marcadas para que no se toquen. Entonces, por eso son no codificantes. Claro, bien, gracias. ¿Profe? Sí, Belu. Le hago una pregunta. ¿Los telómeros son solamente la terminación de los cromosomas o también puede ser del ADN en sí? Es que el cromosoma, o sea, cada cromosoma es una molécula de ADN con su par. Y esto es muy importante entenderlo. O sea, cuando yo digo una molécula de ADN y no está condensada esa molécula de ADN, puedo decir que está en forma de cromatina. Si está condensada, está en forma de cromosoma. Pero cuando a ustedes les voy a hacer más grande el dibujo, el dibujito del cromosoma, cada una de esas hebras que yo estoy viendo acá está así como muy enroscado, pero es una sola molécula de ADN, una. O sea, esto es una molécula de ADN, por eso les digo que si planchan esto, tienen una dimensión como de 2 metros. Y esta molécula de ADN, obviamente, cuando a través del centrómero se une en un cromosoma, acá tengo otra molécula más, porque en realidad acá es justamente cuando el ADN está replicado. O sea, cuando saca su copia, digamos, su molécula hija. A este ADN condensado en forma de bastoncita, que se lo llama cromátide, tiene otra cromátide, que es su cromátide hermana, se le dice, y las dos cromátides, o sea, estas dos copias, me forman esta estructura, obviamente, que estamos viendo acá, que se llama cromosoma. Entonces, lo que vos estás diciendo es cierto, pero porque en realidad es lo mismo.
O sea, el extremo del cromosoma es el extremo en realidad de una sola molécula de ADN. Y eso es lo que se llama telómero. ¿Se entiende, Belu? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Quiénes no tenían estos telómeros? ¿Qué células no tienen telómeros? Y las procariotas, porque es circular. Bien, perfecto. Todas las células procariotas no van a tener como señal, en realidad, justamente la terminalización, o sea, la finalización de su proceso de división celular por el acortamiento de telómeros, porque en realidad no hay telómeros. Y la verdad es que es medio raro, porque en las bacterias en realidad se van acumulando mutaciones y cuando esas mutaciones son incompatibles con la vida se muere, pero una bacteria es como que no tiene fin, porque se divide, se divide, se divide y se va a dividir hasta que pueda, hasta generar copias de nuevos individuos, o sea, de nuevos organismos, hasta que no le dé más, o sea, no le dé más porque haya acumulado tantas mutaciones que ya no pueda cumplir con sus funciones básicas, y ahí se muere, pero se muere como organismo. O sea, profe, que la célula envejece en sí. La célula envejece por el acortamiento de telómeros. Me marca que ya no me quedan tantas divisiones celulares por hacer. El acortamiento de telómeros sí me marca que la célula es más vieja. La bacteria no puedo saber qué tan vieja es nunca, porque no tiene telómeros. Entonces, no sé desde cuándo yo veo una bacteria y desde cuándo se viene dividiendo y dividiendo, o sea, si yo voy para atrás. Eso no lo sé porque no puedo marcar el envejecimiento en una bacteria. Pero en todas las células eucariotas, desde un protista sencillo hasta el animal más complejo, sí. Sí puedo saber el envejecimiento de la célula por el acortamiento de esos telómeros. Salvo obviamente que sea una que tenga telomerasa, acuérdense que le reponía el pedacito, entonces ahí. Profe, yo no Sí. entendí la acción de la telomerasa. No te escuché, Cami, perdón, que no entendiste la qué. La acción de la telomerasa. Ah, bien. Bueno, a ver si nos acompañamos con el mismo dibujito, porque esto me parece que está bueno verlo con el mismo dibujo de Curtis, porque se lo suelen preguntar un montón la telomerasa. Díganme apenas. Ven la pantalla, esto es lo que vimos en el video, pero nos acompañamos, digamos, de esa imagen. ¿Ahí la ven? Sí. Bien. Bueno, la telomerasa es una enzima, que en realidad todas las enzimas, como ustedes ya saben, están formadas por proteínas, ¿sí? Que lo que va a hacer es, supongamos que acá está el segmentito del material genético, que desde ahí la polimerasa copió, pero después no puede copiar más. O sea, no puede adherirse y me va a dejar todo ese segmento, que es lo que decíamos telómero, sin sintetizar. Entonces, esto que está acá verde es la enzima. ¿Qué es la enzima? Un bloque de proteína. O sea, una proteína porque sabemos que las enzimas son proteínas. Pero, ojo con esto, la misma enzima porta un fragmento de ARN. ¿Sí? Esto que dice ARN es un pedacito de la misma enzima, o sea, es una enzima, es una proteína, está formada por una secuencia de aminoácidos, como cualquier proteína, pero la misma enzima tiene como pegado, incrustado, un pedacito de ARN. Y este ARN funciona con un acoplamiento en los últimos nucleótidos de este telómero, pero se pega ahí en una puntita y listo. O sea, se pega acá, como les están mostrando ahí. ¿Por qué se pega ahí nada más? Porque después la misma proteína tiene la capacidad de sintetizar todo este pedacito que yo estoy viendo acá, que es una secuencia de ADN complementaria a la propia secuencia de ARN, como un pequeño cebador que ella misma pegó. O sea, fíjense, la enzima pega este pedacito de ARN y sintetiza una secuencia complementaria que es la que vemos acá en amarillo. Sin embargo, esta enzima sintetizó esta partecita nada más, pero todo esto forma parte de la misma enzima. Cuando ella se vaya, ese pedacito se va a retirar, porque encima es ARN, recuerden que no me puede quedar pegado un pedazo de ARN en una molécula de ADN. Entonces,
Cuando se mueve la telomerasa y deja solo esa secuencia, tiene toda esta parte que estaba desapareada. ¿Ven? Esto que se ve acá. Va a dejar toda esta cadenita que se ve en amarillo, pero esto se lo va a llevar con ella cuando se vaya. Entonces, toda esta secuencia desapareada, lo único que hizo es alargar el telómero. Entonces, al alargar el telómero, esta secuencia, esta telomerasa, deja ahora que en ese pedacito que sintetizó se pegue un cebador o primer, o sea, una ARN primasa que sintetiza el cebador, y le da la señal para que se pegue la ADN polimerasa 3. La común, la que ya habíamos visto. O sea, la ADN polimerasa 3 no se pega en el telómero porque la ARN primasa no le pega un cebador. ¿Por qué no le pega un cebador? Porque es muy chiquitito, entonces no alcanza a pegarlo. Entonces, ¿qué hace la telomerasa? Y sintetiza un pedacito más largo para que la ARN primasa pueda pegar el cebador, y después de pegar ese cebador, la ADN polimerasa 3 puede sintetizar la secuencia que queda. ¿Se entiende? Sí, gracias. Es re importante el funcionamiento de la telomerasa, chicos, re importante, así que todos, recuérdenlo. Entonces, la telomerasa es una enzima, como toda enzima es una proteína, pero porta un fragmento de ARN. El ARN se pega en el telómero, sintetiza una secuencia complementaria, después se va, se retira y deja que en ese telómero después se pegue la ARN primasa que adhiere el cebador, y después de eso la ADN polimerasa 3 sintetiza la secuencia que queda. Bueno, díganme. Tenía una Profe. duda, la síntesis de polipéptidos, pues, cuando empieza la elongación. No la había entendido bien esa parte, si me la podía explicar. Bien, pero ¿cómo la síntesis de polipéptidos se le llama a todo? Al proceso de síntesis proteica. Cuando empieza la elongación. Ah, la fase de elongación. Sí, eso. Bien, a ver. La elongación es cuando yo comienzo, o sea, cuando yo continúo con el proceso, digamos, de acoplamiento de los nucleótidos. Lo mismo que en la iniciación, nada más que sigo leyendo. A ver, díganme cuando vean la pantalla. En la iniciación yo tengo la señal, obviamente, de esa secuencia de inicio, que es AUC, pero al fin y al cabo en la elongación, ¿qué hago? Cuando ya Ya está se puede ver la pantalla. Bien, genial, gracias. Cuando ya veo el acoplamiento de la subunidad mayor con la subunidad menor, cada uno de los ingresos de los ARN de transferencia con esta secuencia, que es la que está acoplada a lo que figura en el ARN mensajero, entonces, cada uno que se mete y este que se retira del sitio P y sale por el E para sintetizar, digamos, para generar el enlace polipeptídico, sale para allá. Este que está en el sitio A se mueve al P, entra otro a este sitio A, se mueve hacia el P, entra otro al A, se mueve hacia el P, bueno, y así. Cada uno que entra y va haciendo como un ingreso por el sitio A, paso por el P y en el S forma el enlace peptídico, lo saco. Vuelve a entrar otro en el A, bueno, toda esa máquina que va corriendo, que es el ARN mensajero, que se va leyendo, a eso le llamo elongación. Ah, que ya era. ¿Se entiende? Esa era. Sí, sí, esa era. Bien. Perdón, acabo de ver en el chat que decía Seba que no entendía la asociación íntima entre el ADN y las proteínas. El ADN, para que se den una idea, tiene casi la misma cantidad de ácidos nucleicos que proteínas. Por eso al principio, cuando ustedes veían como la parte histórica, ¿se acuerdan que les decía que hubo una dicotomía entre decir qué es lo que transfiere en realidad el material genético? ¿Es realmente el ADN o son las proteínas? Porque la verdad que nosotros lo veíamos y en cantidad eran más o menos lo mismo. O sea, ser más o menos lo mismo quiere decir que hay mucha cantidad de proteínas. Entonces, después de que se descubrió que en realidad lo que realmente servía era el ADN y las proteínas servían para acoplar o para estabilizarlo, lo que yo hago con esas proteínas es ensamblar a ese ADN o compactarlo para poder dividirlo de una forma más fácil. El ADN se encuentra compactado siempre que la célula quiera dividir o hacer una copia de toda la célula y dividirla en dos a través del proceso de mitosis que vamos a ver. Pero en realidad,
en todo el otro momento yo necesito que esté más laxo esto, porque si tengo esas proteínas acopladas o pegadas, y bueno, me estorba en realidad el proceso de transcripción y de traducción. Esta es la molécula de ADN. ¿Cómo se acopla en realidad el ADN con las proteínas? Esta cadenita que se ve acá en naranja sería una representación de la molécula de ADN, de esta misma, de esta que se ve así como en esta cadena, es esto que está representado acá en naranja. Entonces, el nivel mínimo de compactación de la molécula de ADN es que 2 vueltitas de ADN hagan esto, se giren alrededor de 8 histonas. Esto se llama octámero de histonas. Los octámeros de histonas están formadas por todos los tipos de histonas menos la H1. O sea que tengo acá H2A, H2B, H3 y H4, que son las que tienen pintadas acá en amarillo, azul, verde y rojo. Y esta que tengo acá es la que le pone una tapita para que después de que dieron 2 vueltas, el ADN alrededor de estas histonas se selle. Esto que ven acá es lo mismo que esto. Esto naranja y eso lila que hace la vuelta ahí, cada uno de estos es un nucleosoma, que es lo que yo estoy viendo acá más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El ADN sigue dando vueltas a una distancia siempre la misma, por eso les dice 140 pares de bases y entre medio de uno y otro hay digamos, una dimensión de pares de bases desnudas, como les dice acá, de 30 a 60, o sea, no es que se vuelve a dar vuelta en cualquier lado, y forma toda esa secuencia que dice acá collar de perla, que se ve acá. Y esto se sigue enroscando hasta llegar al nivel máximo de compactación. No sé si esa era la duda, Seba, o tenías dudas de otra cosa con respecto a la compactación. ¿Se fue, Seba? ¿Está o no? No, no sé, no lo... Se quedó dormida. Bueno, no sé, si alguno más tenía también la duda, le sirve. Y esperamos hasta que Seba contesta. ¿Los demás? Hola, Carly. Ahí contestó. Buen día. ¿Cómo estás? Sí, es que había abierto la otra ventana. ¿Cómo estamos, Carly? ¿Todo bien? Todo bien, dice. ¿Vos? ¿Estás viva? Estamos vivos, estamos vivos. Bueno, está bueno. Yo bien, tengo la voz un poco gangosa, pero lo demás todo en orden. Pero bueno, les prometí a los chicos empezar a grabar el bio podcast, así que van a tener que empezar a escuchar con las primeras unidades con voz gangosa, pero bueno. No queda otra. Sebas dice, ay, profe, ahí me dijo que eran... ¿Cómo que eran aminoácidos ramificados? Perdón, no entiendo, Seba, lo que decís. O sea, aminoácidos. Ah, bien, pensé que estaba hablando de esto. Bueno, dale, sí, eso lo charlamos después, pero sí, si son aminoácidos solitos, no pasa nada. No pasa nada porque te ayuda, obviamente, a fomentar la síntesis de las proteínas. Bueno, sí. Perdón, tengo una pregunta. No entiendo el empalme autocatalítico. ¿El empalme autocatalítico de quién? De los organismos unicelulares eucariontes. O sea, está en la página 38, que dice que en estos organismos el propio intrón del ARN ribosómico inmaduro actúa como catalizador de la incisión y el empalme. O sea, se autodegrada el intrón. Que te está hablando del proceso de corte y empalme. Ajá. Sí, o sea, hablarte de un empalme autocatalítico acuérdense que el proceso de maduración del ARN es corte y empalme quiere decir que lo une con la secuencia siguiente. Empalme autocatalítico quiere decir que o sea, que después del corte lo empalme ella misma, ¿sí? Por eso auto, de propio. O sea, que lo cataliza ella misma el empalme. Eso significa autocatalítico. Por eso te digo, la palabra autocatalítico en realidad puede
o para un empalme o para cualquier otra cosa significa esto. Autocatalítico viene catalítico de catalizar. Catalizar es como llevar a cabo algún proceso o alguna reacción química, o sea, generalmente a través de la mediación de alguna de las enzimas. Y auto es propio. Entonces, algo autocatalítico es que se cataliza o que se lleva a cabo por ella misma. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso te habla de ese pedacito, digamos, que funciona de esta manera para hacer esta, o sea, para cortar estos exones y empalmarlo. Sí, Belu. Yo también tenía duda en el proceso de corte y empalme, porque hay una parte que no, o sea, que se tira, por así decirlo, que no sirve en el corte y empalme. Uh-huh. Sí. ¿Por qué pasa no eso? se tira. No se tira, queda ahí dispuesto, o sea, medio como que sinteticé, dejé un pedacito y ese pedacito que lo dejaste queda disponible después para que una nucleasa lo degrade y lo vuelva a utilizar para la síntesis de otra nueva cadenita, ¿sí? No es que se tira. Pero lo importante que ustedes entiendan de este corte y empalme alternativo es que esa secuencia que me queda colgando o este intrón no necesariamente es una secuencia intrónica siempre. Por eso existe el empalme alternativo. Yo creo, esperen, porque me parece que les voy a compartir, no encuentro una imagen en el cuaderno, me parece que va a ser mejor hacerles un dibujito, aunque sea sencillo, de lo que les estoy queriendo decir. Cuando yo digo que hay un empalme alternativo, lo que estoy diciendo en realidad es que una misma secuencia yo la puedo estar usando con distintas, obviamente, funciones. Esperen que... Ahí está. Así borro esto. Si una secuencia de ADN se copia en una secuencia de ARN, ese ARN, al tener esta capacidad, supongamos que vamos a dibujar acá una cadena de ADN y que se copió una secuencia determinada de ARN. Este ARN que se copia de, supongamos que este es el límite de una molécula de ADN que yo estoy estudiando y en la cual se está copiando esta secuencia. Esto, que es el ARN, puede tener la misma, estamos hablando del único tipo de ADN de la misma secuencia que salió. Supongamos que esta secuencia que yo tengo acá tiene algunos pedacitos que me sirven y otros que no. A estas secuencias que me sirven, habíamos dicho que le llamábamos exones, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Que esto y esto funcionan como secuencias intrónicas y en teoría no me sirven. Sin embargo, esta misma molécula de ADN puede codificar a otro ARN, que a ver, cuando yo lo veo acá es el mismo, tiene la misma secuencia, pero puede ser que en otra proteína que yo quiera sintetizar, los cortes sean distintos. Y supongamos que sean los, bueno, siempre en verde les estoy dibujando los exones, ¿sí? O que, ojo, desde la misma molécula se sintetice también esta molécula de ARN y que en otra secuencia proteica que yo quiero usar utilice un exón distinto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si ustedes se fijan, las secuencias exónicas o intrónicas dependen obviamente de la señal que yo tenga en la célula, porque yo digo, pero ¿qué pasa con este pedazo que yo estoy viendo acá es un intrón? ¿Este intrón nos sirve? No, depende, porque quizás esta misma molécula de ARN se sintetiza y fíjense acá, este intrón no es un intrón, es un exón. Y acá es, no sé, mitad intrón y mitad exón. Y en esta molécula tiene otra secuencia, o sea, el corte y empalme alternativo, que eso es lo importante que les menciona después del proceso. Digo, bueno, yo hago corte y empalme, pero el hablar de un corte y empalme alternativo quiere decir que una misma secuencia, que es un intrón para la síntesis de una secuencia de ARN, para otra puede ser un exón. ¿Y qué hago con este pedacito que se corta? Porque cuando yo corto el ADN, bueno, por ejemplo, vamos a una molécula, a una secuencia de exones. Bueno, estos sí creo que tienen un dibujito, ahí se los muestro directamente del apunte. Cuando yo corto esa secuencia, ¿qué me pasa con el pedacito que me sobró en ese corte y empalme que yo hice? Y esa secuencia
yo la corto, la libero hacia el exterior, que es esto que estamos viendo acá, que serían cada uno de los intrones, ¿y qué son? Y secuencias de ARN. Entonces, ¿qué vienen? Las nucleasas lo rompen y obtengo de vuelta nucleótidos. ¿Y para qué me sirven esos nucleótidos? Y para que la próxima ARN polimerasa, cuando me agarre una cadena de ADN para sintetizar y hacer este proceso, obviamente, de síntesis del ARN, o sea, de transcripción, lo haga a partir de esos nucleótidos que queden. O sea, no es que esto se tira a la basura y no me sirve ese intrón. Y yo, pero lo copié al pedo. Sí, eso es verdad. O sea, en esta primera secuencia yo lo copié y lo copié al pedo, pero este copiarlo al pedo no significa copiarlo al pedo porque este corte y empalme primero me sirve para hacer madurar la molécula. Es un punto de control. Recuerden que esto existe en las células eucariotas y no en las procariotas, porque no hay maduración del ARN. De hecho, en las procariotas no hay pasaje del ARN desde el núcleo hacia el citoplasma porque no hay núcleos, o sea, está todo en el mismo lugar. Entonces, es un proceso de maduración, pero además me permite esto que estaba diciéndoles recién, que es el empalme alternativo. La posibilidad de que quizás esta misma secuencia de ADN, que recordando que una célula eucariota tiene una secuencia monocistrónica y esto me puede dar solo una proteína, bueno, el empalme alternativo me permite que en esa misma secuencia, de acuerdo a como yo empalmo los intrones del ARN mensajero, sintetizo después un ARN mensajero maduro que me da una proteína, pero quizás a través de la misma secuencia lo empalmo de otra manera y me podría dar el armado de una proteína distinta. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende mejor, gracias. Mejor no es que se termine de entender. Decime si quedó alguna duda, Velo. Si para eso estamos. No, sí, mi duda era que si esa parte del intrón se tiraba, o sea, tirarse por así decirlo, pero que no, como que no servía, digamos. Claro, no sirve para esa cadena. Pero sí, es verdad que para esa cadena sirve. Se copió el pedo, entonces. Claro, es como decíamos recién, se copió, digamos, se copió con el fin de que ese ese empalme posterior que sucede a la copia me permita que o se empalme esto con esto y con esto, o se empalme de otra manera y me forme una secuencia exónica distinta, ¿sí? El costo que tiene que pagar el proceso de maduración del ARN mensajero es haber copiado una cadena de ADN más larga cuando en realidad va a quedar más cortita. O sea, sí, en ese sentido digo, pero estoy desperdiciando energía, pero en realidad lo que desperdicio la energía ahí lo gano en realidad en productividad haciendo una molécula que se empalmó de una manera, pero si yo lo podría haber empalmado de otra manera desde la misma secuencia de ADN, yo utilizo mucha más cantidad de, digamos, total del proceso de transcripción para llegar a una cantidad de transcriptos que es mucho más grande. Esto también es importante porque vieron que el cuadernillo les define 3 conceptos, les dice qué es el genoma, qué es el transcriptoma y qué es el proteoma. Y esto tiene que ver justamente con esto que estamos viendo ahora, de poder hacer un empalme alternativo. Supongamos que de esta molécula de ADN, gracias al empalme alternativo, yo puedo sintetizar una cantidad de ARN mensajeros que van a ser mayor. Y si yo me fijo este ARN mensajero cómo se va a empalmar, va a ser que la cantidad de proteínas sean también mayor. Entonces, le llamamos genoma al conjunto de todos los genes en realidad que están en el ADN. El transcriptoma es el conjunto de todos los transcriptos, digamos, o maduros, ARNs maduros, que salen justamente del ARN. Y proteoma es todo el conjunto de proteínas que yo puedo sintetizar a través de ese transcriptoma. Cada vez desde el genoma puedo sintetizar más cantidad de proteínas gracias a este empalme alternativo. Si no, no podría. Si no, el ADN me alcanzaría para que este ADN se me transforma en esta cantidad de ARN y me da una cierta cantidad de proteínas. No podría ampliarlo. O sea que esta ampliación es justamente gracias a este empalme alternativo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo dudas con el tema de replicación. No. Bueno, si querés preguntar primero. Pregunta, si la mía es como más cortita y es más tonta. Bueno, tengo dudas en la parte de la replicación.
de la replicación del ADN. ¿A ese? Claro, en la parte ética. Está el apartado ahí en donde explica más o menos, pero no me termina Es que te escucho de muy entender bajito, cómo funciona. perdóname. Ah, sí. A veces se me fue el internet y no sé cómo por qué me anda mal. ¿Me puedes escuchar? No, no sé si soy yo, pero no te termino de escuchar, no sé si los demás lo escuchan bien. Si no, escribilo ese, no entiendo de la parte de replicación qué es lo que no se entiende. O sea, si es el mecanismo, si es el mecanismo de replicación o qué, si podés escribirlo, estaría bueno. Si querés vamos viendo, no sé si Abril tenías otra duda que decís cortita, mientras que... Bueno, en la parte de mutación, en las deleciones y las adiciones, ¿a Sí. qué se debe eso? ¿A la adición o, digamos, la eliminación de los nucleótidos? ¿A qué se debe a fallas? Las fallas pueden ser múltiples, puede ser que se haya confundido el ADN polimerasa 3, puede ser que se haya confundido una nucleasa y haya metido un tijeretazo, o sea, corte un pedazo de un ADN que ya se había sintetizado, puede ser una falla de la ADN polimerasa 1 cuando cierra los segmentos, puede ser una falla de la corrección postduplicativa, o sea, el motivo de esa mutación pueden ser muchos. No es obviamente el cambio de la polimerasa que hace, no cambie esta base por este y listo, porque eso sería una mutación puntual. Cuando me falta todo un pedazo, se ha roto un cromosoma, pueden ser fallas de muchas enzimas, incluso algunas que no hemos visto bien acá, ¿sí? Digo porque no hemos visto la función de cada una de las exonucleasas que hay o las endonucleasas que hay, pero pueden haber muchas enzimas que te corten un pedazo, cuando se enrosque la cadena se parte, se desestabiliza, y ese pedacito como que se fragmenta y se vuelve a unir por una atracción electrostática entre un segmento y el otro y me falta un pedacito y por eso le falta, por ejemplo, en una deleción. O sea que las causas pueden ser múltiples, ¿sí? No sé si a eso te referís o a algo puntual de Sí, diferencia. a eso. Yo quería también saber si era como una causa, o sea, habían sí varias, pero... No, sí, Vale. son muchas. Vale, Muchas causas pueden ser. Lo de energética de la replicación es lo que estábamos viendo recién, no me acuerdo si fue la Emi, la que también lo preguntó. Es el dibujito que les hice, no sé si estabas desde el principio de la clase. Es el dibujito que yo les hice del nucleótido que se pierde y en realidad entrega energía a la ADN polimerasa para poder enlazarlo. O sea, significa, ¿de dónde saco la nafta para meterle a la ADN polimerasa y que pueda sintetizar esta nueva cadena? Bueno, la nafta se la saco de la ruptura de cualquiera de los nucleótidos que están como, digamos, como trifosfatos, y al romperse liberan esa energía y esa energía exergónica de la reacción de ruptura del trifosfato hacia monofosfato lo utiliza la enzima para agarrarlo y ensamblarlo. ¿Se entiende? O sea, es eso, porque sé que en el cuadernillo sale como que no te ayuda a entender mucho cómo es, pero es el mismo esquemita que les hice al principio de la clase. No sé si, como te digo, si estabas. Si no, va a quedar el videito grabado y se ve bien al principio. Así como pusimos el ejemplo del ATP, de cualquiera de otra de los nucleótidos, lo degrado desde el trifosfato y gracias a ese monofosfato que me queda ahí, lo utilizo como pieza para ensamblarlo. De la reacción exergónica de la ruptura, la polimerasa después lo agarra. Bien, bueno, queda ahora el videito que ahora apenas terminemos al mediodía, que termine con todos los grupos, lo subo y ahí vas a ver el dibujito de cómo se degrada un nucleótido. Así lo repasás y cualquier cosa, obviamente, mañana también lo vemos. Recuerden que mañana hacemos el TP y la idea es también seguir repasando. Bueno, chicos, ¿quedó alguna duda más? Yo tengo otra, ay, perdón, pero Sí, dale, no hay problema. en una parte del código genético dice, un codón es reasignado a un aminoácido diferente del original. No entendí, o sea, un mismo codón para otro aminoácido.
Decime la página, a ver si leo. La página 32. O sea, dice que son excepciones, pero igual no entendí a qué se refiere. Pero te está hablando de las excepciones en donde los codones son distintos. Porque el codón siempre va hacia el mismo aminoácido. Lo que vos debes estar diciendo es la partecita en donde te da ejemplos del código genético universal. ¿Entendés? Sí. Ajá. En las excepciones, 32 me decís. Sí, la primera parte del 32. En algunos casos un codón de terminación codifica. ¿Eso me estás diciendo? No, sí, pero el párrafo de abajo. Bien, perfecto. Bueno, esto es importante, se los comparto para que lo puedan visualizar todos. El código genético se considera universal, significa todos se basan en el mismo cuadrito que hemos visto, pero siempre que a mí me digan todos en biología, retuérzanse y digan dónde mierda está la excepción porque siempre hay una. Bueno, en este caso hay una excepción, hay dos excepciones a esta universalidad del código. Les dice, por ejemplo, en algunos casos un codón de terminación codifica un aminoácido, como ocurre en la bacteria Mycoplasma, en el ciliado Paramecium, en las mitocondrias de varios organismos. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que, ¿cuáles eran los codones de terminación? Y los codones de terminación eran UAA, UAG y UGA. El código genético me dice que estos codones, que los teníamos como de stop, que dicen alto, siempre me codifican una proteína de stop. Salvo quién, y salvo, como dice acá, en las mitocondrias, en Paramecium, que es un tipo de protista unicelular acuático, que es como toda una bolita así llena de pelos, un ciliado, si quieren después googleenlo, pues lo vamos a ver más adelante igual al Paramecium, y un tipo de bacteria especial que es el Mycoplasma. ¿Qué pasa en ellos? En vez de tener un codón de terminación que me diga stop, codifica un aminoácido distinto. Entonces, en el cuadrito del código genético de esta excepción, en vez de decir acá, por ejemplo, alto, dice triptofano, ¿sí? Entonces, UGA no codifica un stop, sino un triptofano, y tiene otros dos de alto, o sea, quiere decir que uno varía, no todo, porque si no, no podría finalizar nunca. Y después dice, en otros casos, un codón es reasignado a un aminoácido distinto del original, y por ejemplo les dice que también se observan algunas mitocondrias o en el núcleo de algunas levaduras. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, les doy un ejemplo, bueno, acá por ejemplo, CAU, en vez de darme la histidina, en el código genético de esos organismos, que son las levaduras, y en las mitocondrias de algunas especies, hay una reasignación de código. Entonces, CAU, en vez de codificar a histidina, me da tirosina. Otra distinta, ¿sí? Eso es reasignar otro. Es que este cuadrito sufre solo modificaciones en estas excepciones. Esto es lo que ustedes tienen que conocer. El tipo de excepciones puntuales que ocurren, no. Nada más saber que ese cuadrito, en esos organismos, en Mycoplasma, en Paramecium, en la mitocondria, porque acuérdense que el ADN mitocondrial es distinto al ADN nuclear, en las mitocondrias de algunas especies o en levaduras, hay algunos cambios y en ese código genético no es todo igual. Hay un codón que me da un aminoácido distinto al código genético universal o un codón de stop no es de stop y cambia por otro. ¿Se entiende, Emi? Solo en esos casos. Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. No, de nada, eso es re importante porque, ojo, porque aunque les hable de estas excepciones, igual les sigue diciendo que el código genético es universal. Entonces, por más de que sea una excepción, ustedes tengan en cuenta eso, que figura así, porque por ahí la facultad les toma un múltiple opción en donde me dice el código genético es universal. Y uno dice, no, pero me dijeron que hay una excepción en esto. Sí, está bien, hay una excepción, pero virtualmente es universal y sí me tengo que basar en eso que dice el cuadernillo. Entonces lo considero igual universal, pero estos serían como los detallitos en los cuales ese código genético sufre una pequeñita modificación. ¿Sí? Bueno, chicos, estamos en la hora del recreo. Mañana recuerden que el TP evaluatorio es una instancia de debate, no solo de corrección del TP, sino que volvemos a revisar la unidad, así que sigan aprovechando para leer y poder, digamos, sacarse todas las dudas que tengan de esta unidad y poder finalizarlo después con el TP. No importa, acuérdense si no llego a leer todo, porque el TP es una instancia que justamente para eso es un trabajo práctico, para hacerlo con el cuadernillo abierto, para debatir, para seguir preguntando, para después corregirlos entre todos, así que de alguna manera mañana también seguimos en una actividad de debate de esta unidad que es bastante compleja, pero es re bonita, ¿o no?
¿Les gustó ver ADN? Sí, bastante complejo, pero es lindo. Sí. Es bonito. Es una unidad sumamente interesante